Muy buen día, hoy hablaremos sobre la Segunda Guerra Mundial y por qué es tan importante estudiar esta guerra, realizado por el equipo X-Force. Antes de llegar a la importancia del estudio de la Segunda Guerra Mundial, recopilaremos qué es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es el conflicto armado más importante que la humanidad ha conocido. Fue el conflicto más grande y destructivo de toda la historia. Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939 y así dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Como respuesta, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. Las fuerzas alemanas invadieron Europa occidental en la primavera de 1940. Inició en 1939 y culminó en 1945. ¿Cómo inició? Durante los años 20 y 30 se desarrollaron los fascismos en numerosos estados europeos. En Alemania creció vertiginosamente el partido nazi, que fue dirigido por Adolf Hitler. Apelaba a la recuperación del orgullo nacional. Una vez en el poder, ilegalizó y eliminó de la escena política al resto de formaciones políticas. Hitler inició la reconstrucción del ejército, al tiempo que reclamaba los territorios arrebatados a Alemania. Al finalizar la Primera Gran Guerra, lo hizo saltándose las cláusulas del Tratado de Versalles y desafiando a la Liga de Naciones. Esta carecía de suficiente fuerza para oponerse a las agresivas acciones de Alemania. Así fue como en octubre de 1938 ocupó el territorio de los Sudetes en Checoslovaquia y al año siguiente lo que quedaba del país. Poco antes, en marzo, se había anexionado Austria. Algunas causas de la Segunda Guerra Mundial son los términos del Tratado de Versalles, la aparición de Adolf Hitler y otros líderes carismáticos, la Gran Depresión de los años 30, la Guerra Civil Española, 1936-1939, las tensiones chino-japonesas, la invasión alemana de Polonia. Dentro de las consecuencias encontramos la devastación casi total de Europa, inicio de un panorama mundial bipolar, división de Alemania, inicio del terror a la guerra atómica, inicio a la filosofía de la desesperanza europea, guerras posteriores, nuevo orden jurídico y diplomático mundial e inicio de la descolonización. Acontecimientos ocurridos en paralelo a la guerra. 25 de noviembre de 1936. La Alemania nazi y el Imperio de Japón firman el Pacto Anticomintern, dirigido contra la Unión Soviética y el Movimiento Comunista Internacional. 7 de julio de 1937. Japón invade China. 29 de septiembre de 1938. Alemania, Italia, Gran Bretaña y Francia firman el Acuerdo de Múnich, el cual obliga a la República Checoslovaca a ceder a Alemania nazi los Sudetes, así como posiciones clave de su defensa militar. 1 de septiembre de 1939. Alemania invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial en Europa. Del 9 de abril al 9 de junio de 1940, Alemania invade Dinamarca y Noruega. Dinamarca se rinde el día del ataque. Noruega resiste hasta el 9 de junio. Guerras importantes durante la Guerra Mundial. Invasión de Polonia. La invasión alemana de Polonia se inició el 1 de septiembre de 1939. Ha sido considerada el detonante de la Segunda Guerra Mundial. Antes de esa, la cuestión de Polonia figuraba entre las cláusulas secretas del Pacto de No Agresión, firmado entre Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas en agosto de 1939. La Batalla de Francia. La campaña en el frente occidental, conocida como la Batalla de Francia, tenía como objetivo primordial la conquista del país galo, el más importante y poderoso enemigo de Alemania. Duraría pocas semanas, desde el 10 de marzo de 1940 hasta el 25 de junio de ese mismo año. Concluyó con la total derrota francesa.
Una de las batallas más importantes fue la Guerra del Pacífico. Desde inicios de los años 30, Japón llevó acometido una regresiva política imperialista en Extremo Oriente, buscaba abastecerse de materias primas abundantes y baratas, y la creación de un extenso mercado donde colocar sus productos industriales. Exponente de ese objetivo fue la conquista de Manchuria en 1931 y la guerra que se desarrolló abiertamente contra China a partir de 1937. ¿Por qué es tan importante estudiar la Segunda Guerra Mundial? Finalmente podemos decir que es importante estudiar la Segunda Guerra Mundial porque en el tratado que se firmó se logró la libre autodeterminación de los pueblos. Estados Unidos se instalará como la primera potencia mundial a nivel mundial y la Unión Soviética queda en segundo lugar. Todos nos dimos cuenta de que ante una amenaza común, a pesar de las diferencias políticas e ideológicas, sin importar los resentimientos y las contradicciones, todos los países y pueblos pueden unirse, fortalecerse y resistir a un enemigo común. La batalla de Normandía y la liberación de París, el 25 de agosto de 1944. La muerte de Benito Mussolini, el 30 de abril de 1945. Capitulación Alemania, el 8 de mayo de 1945. El bombardeo atómico de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, el 6 y 9 de agosto de 1945. Con esto llegamos a qué nos aportó la Segunda Guerra Mundial. Quizá la tecnología más conocida es la bomba atómica, pero de esta guerra surgieron legados como los presentados, así como el ultrasonido, la penicilina, el vehículo todoterreno, las toallas sanitarias, gafas de sol, la soda Fanta, comida enlatada, en fin, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Gracias.